¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que estuvimos hablando hoy? Yo quiero saber, ¿sabes qué? Sobre si la madre es VIH positivo y no es detectable por mucho tiempo, ¿el bebé corre riesgo de ser VIH? En realidad, que por eso durante los 3 trimestres del embarazo se hace el control serológico, ¿no? En el control de la embarazada, para detectar la probabilidad del contagio de VIH. Lo que sí se ha detectado que, bueno, el VIH no se transmite de forma vertical, o sea, a través de, sí se transmite en el bebé a través del canal de parto, ¿sí? Pero antiguamente lo que se realizaba era cesáreas a las mamás VIH positivas para tratar de atenuar la posibilidad de contagio, digamos, a través del canal de parto, pero se comprobó que era el mismo efecto si era parto vaginal o no, ¿sí? Pero para la detección en estos casos, como en cada trimestre, en un embarazo controlado, se hace la serología de VIH y para las otras enfermedades de transmisión sexual, a la fecha del nacimiento se debería saber si son positivos o no. En caso de que sean positivas, se le realiza la profilaxis que se hace como 2 o 4 horas antes de AZT endovenosa, ¿sí? Y que inclusive se continúa con la infusión durante el momento del parto o la cesárea, según la indicación, para disminuir la carga viral. Pero se debería tener que saber antes de que nazca el bebé si la madre es positiva o no, porque en el caso de los embarazos no controlados, por lo menos en el Hospital Ramos Mejía, ni bien inicia la labor de parto, se le extrae sangre para hacer el test rápido de VIH y demás, ¿sí? Pero especialmente de VIH. Entonces, de esta forma, se puede, si digamos, no tenemos el resultado de la serología, hasta que no se tenga, así sea una mamá que no tiene VIH, se espera para el inicio de la lactancia. No sé si esto responde a tu pregunta, Fernando. Sí, súper clara. Ya, gracias. Bueno. Y bueno, para continuar, hablemos del perímetro cefálico, ¿sí? Que ahí justo se estaba cortando, pero no quería avanzar con esto porque es súper importante. Está dentro de lo que nosotros, de nuestras funciones, que tiene que ver con tomar las medidas antropométricas, ¿sí? El perímetro aproximado cefálico de un recién nacido sano y término es entre 33 y 37 centímetros. Apago mi cámara porque si no me disminuye la velocidad del internet, por eso ven las plantitas y no me ven a mí. Les aviso. Bueno, entonces dijimos que la medida antropométrica es entre 33 y 37 centímetros, ¿sí? Y es muy importante que nosotros esto lo tengamos en cuenta, porque si tenemos un bebé que tiene un perímetro cefálico menor a 33, probablemente estemos hablando de microcefalia, ¿sí? O estamos hablando de un bebé prematuro. Bueno, acá esta es la técnica correcta de cómo se debe tomar el perímetro cefálico. Si ustedes observan, es en la frente, en la parte del centro, y después en la parte de atrás vendría a ser la parte más amplia, no la más finita, porque algunos lo toman por debajo, por la nuca, y a veces da menor así el perímetro cefálico. Y después, otra medida que nosotros tenemos que tomar es las medidas del perímetro torácico, que acá ven un bebé que le están tomando el perímetro torácico, ¿sí? Porque el perímetro torácico, ¿sí?, aproximado de un recién nacido sano, es de entre 30,5 a 33 centímetros. Ahora, algo para tener en cuenta, que por eso me quería detener acá, es que se hace una relación, se hace una comparación entre el perímetro cefálico y el perímetro torácico. Si el perímetro cefálico es menor
entre 1 a 2 centímetros, ¿sí? Perdón, voy a recalcular, ¿sí? Si el perímetro cefálico es casi similar al perímetro torácico, ¿sí? O menor al perímetro torácico entre 1 y 2 centímetros, estamos hablando de una probable microcefalia. Y es un bebé que va a haber que estudiar, es un bebé que va a haber que ver si tiene buena succión, si termorregula bien, ¿sí? Es un bebé que antes de irse a la internación conjunta con la madre, hay que hacer una buena valoración si no tiene algún tipo de complicación, ¿sí? Relacionado con la microcefalia. Y acá quería aclarar algo que sobre el baño del recién nacido, porque preguntó una compañera, ¿no? ¿En qué casos sí y en qué casos no? Dijimos en el caso de hijos de mamás con enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Que nazcan por canal de parto, ¿sí? También se debe hacer el doble baño con clorexidina. El caso de madres con BDRL positiva, con estreptococo positivo, en el caso también de los hijos de mamás con VIH positivo, ¿sí? Y en el caso de los meconiales no deprimidos, ¿sí? Y esto acá hago una aclaración. ¿Quiénes son los que jamás de los jamases se deben bañar? Para que ustedes lo tengan en cuenta, son bebés que hayan nacido meconiales y que hayan tenido asfixia en el momento de nacer, ¿sí? O que hayan tenido depresión, como lo quieran llamar, en el momento de nacer, depresión respiratoria, a eso me refiero, y los prematuros, jamás de los jamases se deben bañar. Y también, pues, si nosotros detectamos algún tipo de herida abierta, ¿sí? En el recién nacido, o algún tipo de malformación, por ejemplo, si los intestinos están para afuera, obviamente a ese bebé tampoco lo vamos a bañar, ¿sí? En esos casos no, pero en el resto de los casos sí. Entonces, para aclarar, prematuro no se baña, recién nacido meconial asfixiado, ¿sí? No se baña, el bebé asfixiado al nacer tampoco se baña, y bueno, los prematuros como ya lo dije, y en el caso que nosotros detectemos alguna digamos, alteración con herida abierta, que puede ser la espina bífida abierta, ¿sí? Que es una malformación del tubo neural. En ese caso no se debe bañar, sino lo que tenemos que hacer es, como había explicado la técnica de la Onfalocele, que no sé si se la expliqué a ustedes o en otra clase, que nosotros tenemos que tener solución fisiológica tibia para embeber las gasas, los apósitos que no tengan algodón, y revestimos la parte abierta, ¿sí? Si en caso de que los intestinos estén para afuera, lo que vamos a hacer es envolverlos con ¿cómo se llama? Con gasas estériles, ¿sí? Con solución fisiológica. En el caso de que no tengamos alguna bolsa para esa situación en particular. Pero bueno, ese es otro tema. No me quiero extender mucho en eso porque quiero terminar con la recepción del recién nacido. Y bueno, y acá vamos con la profilaxis. Se coloca intramuscular la vacuna de la hepatitis B dentro de las primeras 72 horas de nacido. La recomendación, digamos, según los protocolos en el hospital, es que se coloque dentro de las 48 horas, pero también puede ser dentro de las 72 horas. Bueno, nosotros lo ponemos prácticamente después que terminamos de hacer todo, digamos, antes de vestirlo, le colocamos la vacuna de hepatitis B. ¿Cómo se lo vamos a colocar? Por vía intramuscular, ¿sí? En el muslo, en esta parte, no sé si lo alcanzan a ver, donde estoy midiendo el cursor. Previa desinfección con alcohol al 70%, o también en algunas instituciones que ya no quieren utilizar más alcohol al 70%, pueden llegar a utilizar agua destilada. La otra inyección, ¿sí? Que tiene que ver con la profilaxis, es la colocación de la vitamina K, que sirve para evitar la hemorragia neonatal, ¿sí? Porque los recién nacidos tienen riesgo de muerte por hemorragia, ¿sí?
por lo menos los primeros 15 días o los primeros días de vida. Bueno, la dosis de colocación, hay dos dosis. La dosis máxima que puede recibir un recién nacido término con un peso mayor a 2,5 kilos es de 1 miligramo. También se coloca de forma intramuscular, sí, en el muslo. Obviamente no lo vamos a colocar en el mismo lugar donde colocamos la vacuna de la hepatitis B, sino que lo vamos a poner en el otro muslo, ¿sí? Y como les dije antes, la dosis es 1 miligramo, ¿sí?, para los bebés mayores de 2,5 kilos, o la dosis habitual que utilizamos en el hospital, que ya vienen ampollas con esta carga, de 0,5, que es la dosis recomendada también para los menores de 2,5 kilos, pero también sirve se utiliza generalmente en las instituciones para todos los recién nacidos. A ver, las enfermeras de neo. Bueno, acá tienen la muestra de la técnica, ¿sí?, de la colocación. Obviamente siempre se realiza la prueba para ver que no estemos en ningún vaso, ¿sí?, antes de terminar la colocación. Bueno, profilaxis ocular. La profilaxis se realiza para evitar, digamos, las infecciones oculares. Antiguamente una de las causas más frecuentes de ceguera infantil tenía que ver justamente con la falta de prevención de estas infecciones, porque los bebés, como tampoco había este control serológico de ver si hay estreptococo o alguna enfermedad en el canal de parto, digamos, o si la madre tiene alguna enfermedad, por esa vía, salen los bebés con las infecciones oculares y muchos perdían la vista, ¿sí? Entonces, por eso se inició con esta profilaxis, que se puede llegar a realizar con eritromicina, que es lo que utilizamos frecuentemente, que en este caso, como ven en esta foto, viene como en forma de gel, ¿sí? Acá ven una enfermera que no tiene guantes, pero siempre se tiene que utilizar guantes para esta maniobra, y porque, digamos, que con nuestras manos contaminadas, nosotros podemos llegar a ocasionar la infección ocular, pero por eso, colocación de guantes previo, ¿sí? Se puede colocar el nitrato de plata, ¿sí?, una gota en cada ojito, y después eso no se retira, se deja. A veces ocurre que los bebés tienen como los ojitos como manchaditos así, amarronados, y la mamá dice, ¿qué le pasó? Bueno, justamente es ese el nitrato de plata, ¿sí? O si no, la eritromicina en gel, o también puede ser eritromicina en gotas. Una gotita en cada ojo para evitar las infecciones oculares. Súper importante. Esto sí, si supongamos que el bebé nació deprimido, necesitó reanimación, o lo que sea, o después lo tuvimos que llevar a la terapia intensiva neonatal, y nos olvidamos de colocarle las gotitas oftálmicas porque estábamos más corriendo reanimándolo. Una vez que pasó todo y el bebé está estabilizado, recordar, ¿sí? Recordar ponerle las gotitas oftálmicas o el gel oftálmico, y si no le colocamos la vacuna de la hepatitis B, colocársela, y lo mismo con el conaquiol, la vitamina K. Bueno, y aquí hablemos del registro del recién nacido, porque una de las funciones del enfermero que le toca recibir, o que hace recepción del recién nacido, tiene que ver con la identificación y el registro, ¿no? Como yo les dije, lo ideal, digamos, lo reglamentado a la hora de identificar a un recién nacido es que se realice antes del corte del cordón umbilical, antes. Pero la realidad es que casi siempre cortamos un cordón y después hacemos el resto, ¿no? La mamá tiene que estar identificada antes de entrar a la sala de parto, tiene que tener la pulsera de ella con el nombre y el apellido del bebé y del papá también, ¿sí? Después nosotros retiramos las pulseras que se le colocan al bebé, y bueno, y mientras lo colocamos en el pecho de la mamá y lo secamos y todo eso, ahí colocamos la pulserita. Y en el caso de los recién nacidos,
muertos, ¿sí? Que nacen muertos o mueren, ¿sí? También es muy importante la identificación. Y en estos casos también lo ideal es cuando nace un bebé muerto o deprimido también es que se identifique antes del corte del cordón. Y también lo ideal en los partos domiciliarios, como lo dije anteriormente, es que hasta que no lleguen a la institución sanitaria donde le van a dar atención a la madre y al recién nacido, que no se corte el cordón. Celia, Sí, en caso de que haya un parto domiciliario, sí. ¿qué habría que atarlo, el cordón? Sí, se ¿Con puede algo? atar a 2 dedos, se puede atar a 2 dedos del abdomen, como habíamos dicho antes, ¿sí? Se puede hacer con un cordón, que es una forma de, por ahí, de impedir, se puede decir, la transfusión madre-feto o viceversa, ¿sí? Que no es frecuente, pero para evitar eso, pero la realidad es que una vez que el bebé nazca, una vez que el bebé salga de la cavidad, se puede decir vaginal, y que, digamos, que ya esté fuera, el cordón umbilical se corta la irrigación, ¿sí? Entonces, tampoco es tan necesario el clampeo, pero se puede decir como una medida preventiva, se puede realizar a 2 dedos del abdomen del recién nacido. Entonces el bebé, si no se anuda o no se liga, no sería problemático. No, 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 no. En Bien. un recién nacido saludable, no. No hay problema. Porque una vez que nace el bebé, el cordón a los minutos deja de latir y deja de irrigar sangre, ¿sí? Ah, Entonces es como que se seca. Igual ahora les voy a mostrar un cordón umbilical. Y por eso inclusive la recomendación a la hora de cortar el cordón umbilical es que esperar a que deje de latir, ¿sí? Así el bebé recibe el último aporte de parte de su mamá de nutrientes, glucosa y oxígeno inclusive, que es como una reserva que le queda al bebé. Bueno, y después, por último, una vez que ya hicimos todo lo que tiene que ver con el soporte vital y el acompañamiento a la adaptación del recién nacido, después del secado, es la colocación del gorro. Lo primero que nosotros vamos a colocarle al recién nacido, es que ya lo teníamos ahí tibio previamente debajo de la cervocuna, es el gorro, las medias y el pañal. Y después vamos a continuar con el resto. Las recomendaciones con respecto a la ropa es que se utilice ropa clara, que no tengan anilinas, que estén previamente enjuagadas, que estén, porque supuestamente la mamá tiene que recibir educación o puericultura antes de que nazca el bebé, o sea que tiene que traer la ropita enjuagada con jabón blanco, ¿sí? Sin apresto, sin perfume, sin etiquetas, porque muchas veces las etiquetas lesionan a los bebés, sin bordados que pueden llegar a lastimar y lesionar al bebé, ¿sí? Todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta también a la hora de educar a los padres con respecto a la ropita, ¿sí? Y la recomendación de la vestimenta es una prenda más de la que va a usar mamá. Y en las primeras horas de vida, por ahí a ese bebé nosotros le vamos a agregar una mantita, por lo menos en las primeras horas de vida, por eso también la enfermera encargada del control del recién nacido en la internación conjunta tiene que tomarle la temperatura, aunque sea una vez por turno. Y en el caso de los bebés que son bajo peso, sí, cada 3 horas, para ver si le suman o le restan abrigo al recién nacido, por lo menos hasta que termorregule bien. Bueno, y acá tienen el vocabulario, ¿sí? De cosas que mencionamos durante este Power, que son las malformaciones congénitas más frecuentes del recién nacido, que es la atresia esofágica, que eso después lo vamos a ver especialmente en un Power sobre este tipo de malformaciones congénitas, la atresia de Coanas, la hernia diafragmática, la hipoplasia pulmonar,
malformaciones renales, las malformaciones del turbo neural, los genitales ambiguos y la falta de perforación anal. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No, súper claro. Celia, me quedó una duda. ¿Cuánto tiempo tarda, en cuánto tiempo deja de latir el cordón umbilical? Y les podría decir que no llega ni siquiera a un minuto a veces, ¿eh? Ah, ok. Sí, no te podría decir un tiempo, nunca me puse a tomar el tiempo, pero más o menos, menos de un minuto seguro. Ah, ok, gracias. Sí. Pero hay muchos, igual con respecto a eso, hay como mucha discusión, porque yo les puedo decir, algunos dicen que hay que esperar a cortar el cordón umbilical cuando deje de latir, ¿no? Otros dicen que hay que colocarlo por debajo del nivel de la pelvis materna, por lo menos un minuto, ¿sí? O 15 segundos, para, digamos, permitir la irrigación madre-bebé, digamos, de los nutrientes y esto que yo le decía, que esta reserva. Y otros cortan precozmente el cordón umbilical, ¿sí? Casi inmediatamente. Sale el bebé, inmediatamente cortan el cordón. Uy, ¿qué pasó? Se salió. Bueno, y acá está el otro power, ¿sí? Que hay algunas definiciones que ya están, que ya se las di anteriormente. A ver, quiero ver si me parece que hay más gente para entrar. Sí, ahí está. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver el power que estoy compartiendo? Sí, Celia, se lo ve. Sí, te veo, Celia. Bueno, acá habla de definiciones, ¿sí? Y de situaciones que tienen que ver con cosas que nosotros vimos en la valoración del recién nacido. Que lo quiero poner más grande, ahí está. Bueno, definiciones. Recién nacido o neonato, ¿sí? Que eso ya lo vimos, que es el producto de la concepción, del día 0 hasta el día 28, ¿sí? Pero nosotros contabilizamos hasta el día 30. Decimos que es un neonato hasta el día 28 de vida, pero la atención neonatal es hasta el día 30. Hay algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de esta valoración, porque a veces ocurre que llega a la guardia de pediatría un bebé, ¿sí? Un bebé que es prematuro, y la mamá nos dice, tiene 30 días, tiene 32 días, ¿no? Y nosotros decimos, no, neonatología, nosotros es para pediatría, dicen, pero no, en realidad es para neonatología, ¿sí? Porque de edad corregida ese chico no tiene 30 días. Eso es algo para tener en cuenta a la hora de calcular si le corresponde a pediatría o a neonatología. Y esto se lo digo a las enfermeras de neo, que siempre, bueno, yo también soy enfermera de neo, pero que siempre patean a los bebés de 30 días para la guardia de pediatría. Y a veces resulta que por edad corregida, si era prematuro el bebé, le corresponde a neonatología, ¿sí? Teniendo en cuenta el peso, la talla y esto que acabo de mencionar. Bueno, después, recién nacido con riesgo bajo peso al nacer, ¿sí? Y digamos, ¿cuáles son los criterios? Un bebé rosado, ¿sí? Con llanto fuerte, con respiración adecuada, con la frecuencia cardíaca adecuada, o sea, mayor de 100, como habíamos dicho, ¿sí? Y mayor a 37 semanas de gestación. Pero estamos hablando de un bebé saludable, ¿sí? Y después tenemos el recién nacido con mediano peso al nacer, ¿sí? Con mediano riesgo, quiere decir, al nacer, que es el bebé que pesa, tiene que ver con todas las clasificaciones que les había mencionado anteriormente en la valoración del recién nacido, que son aquellos que pesan en la fluctuación de 2 a 2,5 kilos, ¿sí? Que está dentro del peso aceptable, ¿sí? Entre 3,5 kilos y 4 kilos, ¿sí? Mayores de 35 semanas de gestación.
Bueno, después tenemos el recién nacido con alto riesgo al nacer, que pueden ser los bebés macrosómicos, o sea, los bebés con mayores de 4 kilos, sí, en el momento de nacer, sí, que puede ser un bebé hijo de madre diabética, o a veces también puede llegar a suceder que sea un bebé grandote, de padre grandote, y por eso tenga más de 4 kilos, por eso se hace el estudio metabólico posterior al nacimiento para identificar cualquier tipo de complicación, ¿sí? O también los que son de riesgo, además de los bebés mayores de 4 kilos, son los prematuros, ¿sí? O los bebés que son términos menores a 2 kilos. Y después, para tener en cuenta en el riesgo, que son bebés de probable riesgo en el momento de nacer, son los bebés que se pueden identificar anomalías congénitas, ¿sí? De las que, como había dicho Sole hace un rato, que a veces se pueden detectar a través de la ecografía, entonces nosotros ya sabemos que ese es un bebé de riesgo. Otros, ¿quiénes más son de riesgo? Son los bebés que en el momento del nacimiento o un día antes del nacimiento, durante la semana, la mamá tuvo fiebre, ¿sí? O si tiene algún tipo de infección uterina o urinaria. O si el bebé nace con cianosis persistente, que puede llegar a ser compatible con algún problema cardiológico muchas veces, ¿sí? O también algún trauma importante del nacimiento, ¿sí? Trauma importante del nacimiento puede llegar a ser muchas veces la asfixia en el canal de parto, ¿sí? O algún tipo de complicación, algún tipo de fractura. También otra que entra dentro de la clasificación de riesgo es el bebé con el líquido meconial, teniendo en cuenta determinadas características, creo que lo mencioné en clases anteriores. Si el meconio es, por ejemplo, de un color purulento, si es un meconio viejo y espeso, ¿sí? En ese caso es un bebé de riesgo, pero en el caso del líquido meconial reciente, a veces el riesgo es menor. También otro riesgo es el hijo, cuando hay incompatibilidad sanguínea, cuando la madre es RH negativa, hay riesgo de vida para el recién nacido, ¿sí? Bueno, cuestiones para tener en cuenta, porque acá yo ya me estoy introduciendo a lo que tiene que ver en las recepciones del recién nacido de riesgo, ¿no? ¿Sí? Que lo que tiene que ver con la reanimación neonatal. Importante que en el lugar en donde se lleve a cabo la recepción del recién nacido, es que haya al menos una persona capacitada para la reanimación cardiopulmonar, que puede ser tanto así como un enfermero, ¿sí? O un médico, porque no se crean que siempre los médicos están listos para todo, porque la vida me ha enseñado que no, ¿sí? Y a veces el enfermero tiene que guiar a la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? A veces ocurre que por ahí los médicos todavía no pasaron por una experiencia similar, y bueno, no están seguros, pero después, como todo, ¿no? Vamos aprendiendo. Y el que guía puede llegar a ser un enfermero, tanto como un médico. Importantísimo entonces que aunque sea uno del staff o digamos, encargado de la recepción, conozca el protocolo de reanimación, las técnicas y demás. Bueno, como dijimos antes, el lugar de recepción del recién nacido tiene que ser un lugar ambientado, con la temperatura adecuada, ¿sí? Que tengan todos los recursos necesarios, como la aspiración, el oxígeno, el ambú, las máscaras, los tubos endotraqueales, el laringoscopio, los AOCAT, ¿sí? Que ahora vamos a ver una lista, gasas, pañales, compresas calientes, nylon, en el caso de la recepción de un recién nacido prematuro, todo estéril, todo limpio, ¿sí? Bueno, y acá tenemos la lista del equipo básico. Ay, perdón, lo saqué. Bueno, lo vuelvo a poner. Ahí está. ¿Lo ven?
¿Pueden verlo? Bueno, equipo básico, la mesa de reanimación, que en el caso de la recepción es la servocuna, ¿sí? Estetoscopio, acá dice fonedoscopio, pero no, es estetoscopio. Fuente de oxígeno, o sea, la boca de oxígeno, listo para ser utilizado. El ambú, las mascarillas de todas las medidas, para prematuro extremo, para prematuro, para recién nacido término, ¿sí? Bueno, equipo de administración de oxígeno a presión positiva, que en algunas recepciones de recién nacido hay unos aparatitos, ¿sí?, especiales que con una mascarilla que dan presión positiva, se colocan sobre la boca del bebé y la nariz, y después con el dedo se le da presión positiva. Igual, ese tipo de dispositivo no es tan sencillo de utilizar, se recomienda que lo utilice personal calificado, porque muchas veces puede llegar a ocasionar neumotórax. Es preferible el ambú, ¿sí? Bueno, después la perilla de caucho es, digamos, es la perita de goma que se utiliza para aspirar las secreciones en el recién nacido, en caso de que sea necesario, pero lo que nosotros tenemos que tener dispuesto y armado para utilizar es el equipo de aspiración. Acá dice equipo de succión estéril. Bueno, laringoscopio, que eso, ni bien tomamos la guardia, tenemos que hacer la prueba para ver si las pilas están funcionando, si las ramas están completas, si todas tienen la lamparita funcionando, ¿sí? Hacemos la verificación de todas las ramas, y si vemos que alguna lamparita no funciona, avisamos inmediatamente a nuestro superior para que nos provea de una lamparita que sí funcione, porque a veces se desgasta con el tiempo. Y otra recomendación para el cuidado del laringoscopio y las pilas del laringoscopio, que es lo que se acaba frecuentemente, a pesar de que no se utiliza, muchas veces ocurre que cuando por ahí no reanimaste a nadie durante un mes, ¿no? No utilizaste por un mes o 3, y después cuando lo vas a utilizar tenía pilas nuevas, y después resulta que no le funciona. ¿Y eso por qué? Porque dejan el laringoscopio activado, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda para garantizar el funcionamiento o el rendimiento de las pilas del laringoscopio es aflojarlas, ¿sí? Y después apretarla, ajustarla con el momento que se va a utilizar. Eso para los que tenemos equipos viejos, ¿no? Bueno, tubos endotraqueales de diferentes medidas, y acá como estamos hablando de recién nacidos, las medidas que vamos a utilizar son 2, que es para prematuro extremo, 2.5, que también es para prematuro extremo, 3, ¿sí?, que ya son para bebés un poquito más grandes, ¿sí?, de 37, 36 semanas de gestación en adelante, 3.5 y 4. O sea, tenemos que tener todas las medidas de tubos endotraqueales en caso de que sea necesario. Después, que no nos tiene que faltar tampoco para la canalización umbilical, ¿sí? Los catéteres umbilicales. Por eso yo les había hecho como una mención breve de que en algunos casos, cuando el bebé nace deprimido o con alguna complicación, se recomienda dejar el cordón umbilical un poco más largo que 2 centímetros, 2 dedos, ¿sí? Bueno, también lo que no puede faltar son gasas estériles, llave de 3 vías, tijera, las pinzas para la colocación de los catéteres umbilicales en caso de que sea necesario, porque se puede decir que esta es una vía permeable que se puede utilizar las primeras 48 horas de vida, ¿sí? Igual se puede utilizar hasta 5 días la canalización umbilical, no se recomienda el uso prolongado, pero se puede decir que es uno de los primeros accesos venosos, ¿sí?, por donde se pueden administrar las drogas de reanimación, medicaciones, nutriciones parenterales, pero no se recomienda la prolongación de su uso. Hojas de bisturí, sensor de glucemia, con las tiritas correspondientes, ¿sí? Y bueno, como ya les dije antes, preparar la fuente de calor, o sea, la servocuna, según la edad gestacional del recién nacido al nacer. Bueno, y acá ya se está por cortar, nos quedan 2 minutos.
lo dejo acá, continuamos en la próxima clase porque quería enseñarles también, pero no voy a llegar, cómo se realiza la recepción del recién nacido cuando no hay un médico, que es cómo hacemos nosotros, porque esta situación es algo que suele ocurrir, o a mí me pasó muchísimas veces, no sé si a alguno le pasó, que justo nació un bebé y bueno, tiene que ver con que uno trabaja en el sector, ¿no? Porque si no, no le pasaría. Pero en ese caso, ¿cómo actuamos? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos en el caso de que nazca un bebé con circular de cordón y estamos solos? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Espero que le hayan gustado. Si alguien tiene alguna duda, también la puede hacer antes que se corte. Pongan todos presentes. Muy buena la clase, profe. Gracias. Muchas gracias. Pongan nombre, apellido, Celia. mail y hospital. Sí, Celia, sí. después nos mandás los Power para que podamos tenerlos, para leerlos más Sí, les va a tranquilo y llegar esto, por ¿nos mail. mandás? Sí, Listo, gracias, les va a Celia. llegar por mail. Bueno, y la clase que viene terminamos con este tema y vamos a ver reanimación, ¿sí? Directamente. Bueno, que tengan un buen fin de, que descansen. Nos vemos en la próxima. Gracias, profe. Hasta la próxima. Muy Chao, amable. Celia, linda Chao, nos clase, vemos. gracias. Chau, Gracias. chau, chau.